Hey mi gente, hoy vamos a hablar de cuánto cuesta realmente vivir en la ciudad de Filadelfia, Pensilvania. Vamos a explorar diferentes puntos como por supuesto el costo de la vivienda, el costo de la comida, el transporte y muchos más. Pero hay que recordar mi gente que estos costos van a variar dependiendo tu estilo de vida. Así que vamos a entrar en materia. Primero hablemos un poco de lo que es Filadelfia. Filadelfia es la ciudad más grande del estado de Pensilvania y está ubicada entre el medio de Nueva York y Washington DC, lo cual la hace una ubicación perfecta para aquellas personas que quieren viajar de ciudades a ciudades importantes. ¿Sabías que Filadelfia es la sexta ciudad más grande de Estados Unidos, con una población aproximadamente de 1.6 millones de habitantes? Filadelfia es una ciudad vibrante, con una historia rica y una cultura súper diversa, donde se encuentran habitantes de todas partes del mundo. Filadelfia está catalogada también como una ciudad muy amiga de los inmigrantes. Algunos la llaman una ciudad santuario de aquí de los Estados Unidos. Aquí en Filadelfia se firmó la Declaración de Independencia y la Constitución, lo cual lo hace una ciudad totalmente histórica donde vienen miles de turistas cada año. Es una ciudad de las más antiguas de Estados Unidos y una de las más importantes. Y hablando ya del costo de la vivienda, esto va a depender de qué estemos buscando. Por ejemplo, el costo promedio de una renta en la ciudad de Filadelfia va a variar, lógicamente, dependiendo del vecindario que tú vayas a elegir. Por ejemplo, si buscas un apartamento o una casa en el centro de la ciudad, ya en el barrio Fishtown, un apartamento de una habitación te va a costar entre $1,500 a $2,000. Pero ya si buscas una casa ya de 3 habitaciones, esta te va a costar de $2,500 a $3,500. En comparación también ya si buscas una casa ya en las afueras, vamos a decir en otro vecindario de la ciudad que es más económico, como por ejemplo el noreste de Filadelfia, si rentas una casa, vamos a decir de 3 habitaciones, te va a costar entre $1,400 a $2,600. Si hablamos ya de comprar una casa, si prefieres comprar una casa, los precios de las casas va a depender también, lógicamente, del lugar donde te decidas mudar. Por ejemplo, si te decides mudar en una área ya, vamos a decir, una área mala, como quien dice, que está cerca de Kensington, una casa allá te va a costar entre $60,000 a $120,000. En cambio, si buscas una casa ya en el noreste, te va a costar entre $150,000 a $350,000. Si te decides buscar una casa, como te mencioné, en el barrio de Fishtown, que es ya más cercano al centro de la ciudad, y las casas son un poco más elevadas. Una casa promedio te va a costar entre $300,000 a $500,000, pero es un estilo de vida totalmente diferente. Vamos a hablar ahora de lo que es el transporte. La ciudad de Filadelfia es una ciudad extremadamente buena cuando hablamos de transporte. Tiene un sistema de guaguas en la ciudad completa que te llevan prácticamente donde quiera. No necesitas tener
un vehículo ya viviendo en esta ciudad, porque el transporte es excelente. Tiene un sistema de tren súper bueno también, que atraviesa la ciudad. Tiene dos trenes, uno que atraviesa la ciudad de norte a sur, que va por toda la calle Broa, que es la calle principal de Filadelfia, y tiene otro tren que atraviesa ya la zona noreste y oeste de la ciudad. O sea que el sistema es impresionante de transporte. El costo del transporte oscila entre los $2.50 a los $3 para montarte en un tren o en una guagua. También Filadelfia cuenta con un sistema de trenes que te llevan ya en las afueras de la ciudad. O sea, te llevan para todos los suburbios y tienes una ventaja muy buena ya en esta ciudad en cuanto a eso. Y hablando ya de un gasto súper importante, es la comida. La comida va a variar dependiendo de tu estilo de vida, como mencioné al principio, porque no es lo mismo una familia de 2 que una familia de 4 o de 6. Pero en Filadelfia, básicamente una familia promedio de 4 personas, el gasto mensual va a oscilar entre $600 a los $1,000 de comida mensual. Eso va a depender, como te digo, de tu estilo de vida. Mi gente, me encuentro en una cadena de supermercado muy famosa, que es Aldi. Entonces vamos a ver los productos principales, a ver el precio más o menos de los productos principales ya de la canasta familiar. Los precios de la carne de cerdo, empecemos. Ahí vemos que una carnita de cerdo aquí cuesta $2.99 la libra. Y si vemos el pollo, entonces la pechuga de pollo, una libra cuesta $2.49, mi gente. $2.49 la libra de pechuga de pollo. Una carnita de res, vamos a ver, está a $6.19 la libra. $6.19 la libra. El precio de los huevos está a $2.15. Un cartón de huevos te cuesta $2.15 aquí. Y el galón de leche, $4.67. Un galón de leche, $4.67. Ya ustedes tienen una idea más o menos de los precios de aquí en Filadelfia. Y si te estás preguntando de los precios de la gasolina, te lo voy a mostrar ahora mismo. Ahí vemos que la gasolina regular se encuentra a $3.5. La Plus, que es la buena, se encuentra a $3.43. Perdón, y la Premium, ya que es más buena, está a $3.69. Esto es el precio real de aquí en Filadelfia, mi gente. Y hablando de lo que son los servicios, como es el agua, el gas, la luz, los servicios te van a costar dependiendo ya la temporada en que tú estés viviendo. Si es el invierno, que se utiliza más lo que es el gas por el tema de la calefacción. O el verano, que se utiliza más lo que es la luz por el tema del aire. Esta es una ciudad que tiene todos los tipos de clima, tiene mucho calor, tiene mucho frío. Entonces va a depender básicamente de la temporada, pero un recibo, por ejemplo, de la luz normal, básicamente te va a llegar de $150. El recibo del gas, al mismo tiempo, te va a llegar también, si es en el invierno, dependiendo ya el uso y el tamaño de la casa, te puede llegar desde $150 hasta $200. Y aquí en Filadelfia tiene la ventaja de que los seguros ya de vehículos no son tan caros ya como en otras ciudades como Nueva York. Esto va a depender de tu estilo, por ejemplo, de manejar, porque si tú eres una persona que tiene muchos accidentes, pues ya va a cambiar.
pero relativamente comparándolo con otras ciudades importantes, los seguros de vehículos, mi gente, son baratos. Puede pagar unos $60 hasta $100 mensuales con un récord bueno. Claro, vuelvo y repito, va a variar dependiendo ya tu récord. Y ya hablando del costo de la educación de tus niños, va a depender mucho de tus preferencias, más o menos, de lo que tú decidas para tus hijos. Regularmente Filadelfia cuenta con un sistema de escuelas públicas como la mayoría de sitios. O sea que tú llevas a tus niños y no te cobran absolutamente nada. Pero si quieres llevarlo ya, vamos a poner un ejemplo, a una escuela católica, ahí ya vas a tener que pagar. Y ahí va a depender también de lo que tú ganes. O sea, si más ganas, pues más vas a pagar. Pero regularmente una de estas escuelas católicas que son muy buenas, vendrías pagando alrededor $200 a $350 mensuales. Y mi gente, si hablamos de lo que es el sistema de salud de Filadelfia, ¿cuánto cuesta enfermarse en Filadelfia? Filadelfia tiene muchísimos centros de salud gratuitos. Eso es muy bueno en la ciudad. Te ofrecen cosas básicas hasta gratuitamente o a un bajo costo. Pero ya lo que sería el seguro normal, pagarías dependiendo ya de acuerdo a lo que ganes, porque tendrías que aplicar para lo que es el servicio de salud Penny, que le llaman aquí, que es básicamente el Obamacare. Tú solicitas el seguro y dependiendo ya lo que ganes, eso es lo que vas a pagar. Mientras menos ganes, menos pagas. Así es la cosa. Bueno, mi gente, entonces, en conclusión, los gastos de aquí, ¿cuánto cuesta en realidad vivir en Filadelfia? Eso va a depender de muchos factores, como dije al principio, dependiendo el estilo de vida de cada quien y el vecindario que tú elijas, si vas a rentar, si vas a comprar casas. Todo depende ya lo que tú decidas. Pero lo que yo te podría decir que el precio promedio más o menos para una familia normal de 2 niños y el esposo y la esposa se van a gastar aquí en Filadelfia entre $2.500 a $3.500 mensuales. Eso es el costo de aquí actualmente de esta ciudad de Filadelfia. Vuelvo y repito, dependiendo el lugar que vas a elegir, la casa que te vas a mudar, todo va a depender de eso. Pues ya para una persona sola, dependiendo ya el sitio donde se va a mudar, un precio promedio, yo diría que se puede gastar entre unos $1.500 a $2.000. Eso, vuelvo y repito, dependiendo el estilo de vida y cuál sitio tú vas a elegir. Ahora, yo quiero que tú me comentes ahí qué te parece estos precios, cómo es en la ciudad ya donde tú vives. Déjame saber más o menos cuánto cuesta donde tú vives. Bueno, mi gente, yo espero que hayan aprendido algo en este video, espero que le haya sido útil y si te gustó el video, no olvides de darle like y suscribirte a nuestro canal para que YouTube lo recomiende a más personas y sigamos progresando. Y te deseo suerte si piensas mudarte a esta gran ciudad. Te deseo suerte. Así que hasta un próximo video.